Buenas tardes para todas y todos. Primero, un cordial saludo a la representante Alba Luz Pinilla, al representante Wilson Arias y a todas las otras instituciones y organizaciones que convocan a este evento. Y saludo también a los funcionarios del ICA, porque sí, tenemos que estar acá por lo de la cámara. Pues por estar aquí presentes y poder hacer un debate constructivo y importante en este momento para el país. En el día de hoy pues vamos a hablar sobre todo este tema de las semillas y de todo el debate que ha habido a nivel mundial, pero especialmente en Colombia, qué es lo que ha pasado con el tema de las semillas. Y la presentación que vamos a hacer, por favor, podemos empezar. Se refiere un poco a toda la problemática y toda la situación que viven hoy en día los campesinos, indígenas, afrocolombianos alrededor de las semillas, qué es lo que está pasando con todas las leyes de semillas que hoy se imponen en el país y a nivel mundial, y sobre todo qué es lo que está haciendo la sociedad civil para enfrentar o para trabajar, digamos, la defensa de las semillas nativas y de la soberanía alimentaria. Pasamos, por favor, seguimos. Bueno, todos ustedes saben que la biodiversidad y la cultura son elementos fundamentales, son elementos totalmente indivisibles. Podemos hablar de biodiversidad cuando hablamos de cultura, y cuando hablamos de cultura tenemos que ver qué es lo que han hecho todas las poblaciones indígenas, campesinas a través de la historia de la humanidad en la creación, mejoramiento, selección de todas las semillas que hoy sustentan la soberanía alimentaria de los pueblos. Sigamos. Ustedes saben que las semillas son elemento fundamental para la vida, ¿cierto? Las culturas ancestrales construyeron a partir de todo el manejo de la biodiversidad y de las semillas, pues todo el tema de la soberanía y la autonomía alimentaria. O sea, sin las semillas este planeta sería un completo desierto, y eso lo han entendido los pueblos desde el origen de la agricultura, y por eso las semillas son los elementos fundamentales que nos han permitido la alimentación, la vivienda, el sustento, la medicina en general, que nos ha dado todo este tema de la soberanía alimentaria. Sigamos. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria estamos hablando de la capacidad que tienen los pueblos para decidir qué producen, cómo producen, cuánto producen, en qué condiciones se produce. O sea que en síntesis la soberanía alimentaria es la capacidad para integrar o hacer viable la seguridad y la autonomía alimentaria de los pueblos. Sigamos. Pero toda esa biodiversidad se nos ha ido perdiendo a unos pasos agigantados, especialmente en los últimos 50 años desde el proceso de la Revolución Verde. Se ha perdido gran parte de las semillas que hoy sustentan la agricultura y la alimentación. Sigamos. La misma FAO calcula que se han perdido más del 70% de todas las semillas en el siglo pasado, y para algunos cultivos como el arroz se ha perdido más del 90% de todas las semillas. En México, por ejemplo, que es el centro de origen del maíz, se ha perdido más del 80% de las semillas. Sigamos. Y todo esto está enmarcado o tiene una estrecha relación con los cambios que ha habido en las últimas décadas, sobre todo los sistemas de propiedad intelectual, de la privatización de las semillas a partir de las patentes, pero también a partir de la aplicación de los derechos de obtentores vegetales sobre las semillas. Sigamos. Y hoy en día pues las amenazas de semillas están básicamente por todo ese proceso de biopiratería que ha habido a través de las últimas décadas, desde las grandes transnacionales biotecnológicas que han acaparado
y concentrado el control de las semillas, ¿cierto? Por las patentes y por los derechos de obtentores vegetales, pero también hoy en día las semillas están amenazadas por todas estas nuevas tecnologías, los cultivos transgénicos que están afectando especialmente la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos y también por los impactos ambientales y socioeconómicos. Sigamos. Y para entender un poco qué es lo que está pasando hoy con las semillas, tenemos que ver cuál es el ajedrez político y económico de quién controla hoy las semillas en el mundo. Siguiente. Podemos ver cómo hoy en día, hace 25 años, no más de 7.000 empresas controlaban digamos el 100% de todas las semillas, ¿cierto? Pero hoy en día no más de 10 empresas están controlando el 75% de todas las semillas. Y lo mismo pasa con los agroquímicos y con los productos farmacéuticos, digamos. Y hoy en día el 80% de las semillas comerciales en el mundo están patentadas, ¿cierto? En realidad solo queda el 18% de las semillas en manos de los agricultores, pero ese 18% está representado por cientos y miles de variedades criollas que todavía están en manos de los pequeños agricultores, pero en realidad lo que se pretende hoy, las grandes transnacionales, es apoderarse de todo el sistema de semillas para poder obligar a que todo el mundo solo utilice este tipo de semillas certificadas y patentadas. Ahí podemos ver en ese gráfico cómo de esas 10 empresas, solo 3 están controlando casi el 50%, como Monsanto, DuPont y Syngenta. Sigamos. Y hoy en día pues estas semillas se conservan o se han ido colectando en todo lo que se llama los bancos de germoplasma. En este momento en el mundo hay más de 1.700 bancos de germoplasma que tienen varios millones de variedades criollas que están concentradas o guardadas en estos centros de investigación como el CIAD en Colombia, el CIMID en México, el CIP, que es el Centro Internacional de la Papa, en Perú, o el IRRI en Filipinas, que tienen todas las colecciones de arroz. Sigamos. Y hoy en día, pues prácticamente todos los países o gran parte de los países del mundo han ido adecuando, y especialmente en América Latina, sus leyes de semillas o leyes de propiedad intelectual, leyes de patente, leyes de certificación de la agricultura orgánica y de otro tipo de certificaciones, las normas que tienen que ver con bioseguridad para la introducción de los cultivos transgénicos y muchas otras normas que en el final están controlando todo el sistema alimentario. Y hoy en día, bueno, en Colombia pues tenemos leyes de semillas desde hace muchos años, desde el año 93, cuando en la comunidad andina se aprobó la decisión 345 que habla de los derechos de obtentores vegetales, de la protección de obtentores vegetales, que está basada en el sistema, en el convenio internacional UPOP, que quiere decir la Unión para la Protección de Obtentores Vegetales. De eso tenemos dos versiones, el UPOP 78 y UPOP 91. La versión 78 es un sistema menos rígido que una patente, donde allí en ese sistema se reconocen los derechos del agricultor y tiene, digamos, un periodo de protección menor y otras prerrogativas que hacen que esta norma inicialmente no es tan fuerte como la que se aprobó en el año 91, que sí es muy similar a una patente que amplía el plazo de la protección, que habla de las variedades esencialmente derivadas, que amarra, digamos, todo el mejoramiento genético posterior que se haga de las semillas protegidas. Y cuando se habla de obtentor en este sistema, se habla del que haya, digamos, descubierto o inventado una nueva variedad que no esté, digamos, en el mercado. Y para esto pues hay 4 requisitos: que sea nueva, homogénea, estable y distinguible. Evidentemente estos requisitos lo pueden cumplir las semillas
de los fitomejoradores en los centros de investigación, pero las semillas criollas no pueden cumplir, no los cumplen, y tampoco quisiéramos que los cumplieran, porque el mejoramiento genético que han hecho los agricultores es totalmente diferente al que se hace en los centros de investigación. Mientras en los centros de investigación se hace es estrechar la base genética de la variedad, lo que hacen los agricultores a través del tiempo y que lo han hecho de forma colectiva y acumulada es ampliar la base genética de la especie. Por eso tenemos esa multivariedad de colores, sabores, olores en las semillas criollas que no caben en este sistema de protección. Sigamos. Bueno, sigamos a la otra. Este es como para comparar lo que es UPOP 78 y UPOP 91. Aquí yo me quiero detener un poco acá porque, bueno, uno de los argumentos que ha planteado el ICA en todo este debate que se ha generado en estos días es que todas estas leyes de semillas y la resolución 970, esto no tiene que ver absolutamente nada con los tratados de libre comercio. Pero si ustedes miran lo que ha pasado, digamos, con la aprobación de UPOP 91 el año pasado en el Congreso, evidentemente allí hay unas cláusulas muy específicas que dicen que los países que firmen el Tratado de Libre Comercio tienen que adherirse a UPOP 91. Igualmente, pues el país ha venido adecuando las normas de semillas desde hace, especialmente en la última década, ¿cierto? Cuando en el año 2006, en plena proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio, se hizo una pequeña modificación del Código Penal, que lo vamos a ver ahora. Igualmente se vienen haciendo regulaciones para la producción, comercialización de semillas en el país. Sigamos. Esto efectivamente es una copia textual de la primera página del capítulo de propiedad intelectual, el capítulo 16 del TLC, donde dice explícitamente que los países partes que firmen el tratado tienen que adherirse a los siguientes convenios. Ahí hay varios que tienen que ver con la propiedad intelectual, y si miran el último punto, habla adherirse al convenio UPOP 91. Entonces, esto muestra evidentemente que esto no es algo casual que ha venido pues desarrollando el ICA, sino que efectivamente toda esta reglamentación y adecuación de las normas nacionales de propiedad intelectual están amarradas específicamente al Tratado de Libre Comercio. Sigamos. Bueno, posteriormente, sigamos aquí. Bueno, entonces lo que hizo el año pasado la Corte, antes de la llegada de Obama aquí a Colombia en abril del año pasado, se aprobaron varias leyes de propiedad intelectual. Una de esas era la famosa ley Lleras de medios electrónicos, magnéticos y todo esto, y la otra era UPOP 91, que fue la ley 1518. Y efectivamente esta norma pues digamos, la aprobación de esta ley tiene que ver con un tratado internacional, un convenio internacional, entra al control de la Corte. La Corte abre un periodo de intervenciones ciudadanas donde muchas organizaciones sociales y locales allegaron documentos y firmas pidiéndole a la Corte que declarara inexequible esta norma, ¿cierto? Y finalmente en diciembre del año pasado la Corte declaró inexequible la 1518. El argumento central fue por la no consulta con pueblos indígenas y afro, porque consideraba la Corte que estas leyes de semillas sí pueden afectar a estas poblaciones locales, ¿sí? Incluso la Corte en su comunicado, porque todavía no conocemos el texto completo del fallo, dice que este proceso de consulta incluso podría llegar a tener a la obligación de renegociar el tratado o el convenio internacional de UPOP. Entonces esto es muy importante porque esto nos muestra que todo el hilazón de lo que viene de las normas de semillas, ¿cierto? Desde UPOP hasta la 970 y el artículo 4 de la ley
1032 del Código Penal. Todo esto tiene un mismo eje conductor, ¿cierto? Es el control de las semillas en el país. Sigamos. Esta es la ley, el artículo 4 de la ley 1032, que antes era el artículo 306, donde habla de la usurpación de los derechos de obtentores vegetales, que dice el que ilegalmente utilice semillas protegidas legalmente o las similarmente confundibles con una protegida legalmente, incurrirás entre 4 y 8 años de cárcel y hasta 1.500 salarios mínimos de multa. Esto es extremadamente grave porque aquí ya no solamente se está metiendo con o protegiendo los derechos de las semillas protegidas legalmente, sino también las similarmente confundibles. O sea, sabemos que todas las semillas híbridas transgénicas que se han sido mejoradas en los laboratorios, en los centros de investigación, tienen su origen o provienen del mejoramiento de variedades criollas. Entonces, evidentemente muchas variedades criollas pueden confundirse con las semillas protegidas. O sea que aquí sí está arrastrando el control y la usurpación de las semillas que tienen los agricultores. Sigamos. Por otro lado, el ICA, en el 2010 pues aprueba la resolución 970, ¿cierto? Donde se habla que es para el control de todas las semillas en el país, de la producción, conservación, mejoramiento y comercialización de semillas. En ninguna parte el ICA hace ninguna excepción de semillas, ¿cierto? Aunque el ICA insistentemente nos ha dicho que eso no tiene que ver nada con las semillas criollas, ¿cierto? Pero si no hay una exclusión explícita, evidentemente están allí incluidas. Y por el otro lado, en toda la resolución se habla de que las únicas semillas legales que pueden circular en el país son las semillas certificadas y registradas. O sea, lo único que se puede comercializar son ese tipo de semillas. Entonces, si lo legal es eso, ¿el resto qué es? Eso es una pregunta de fondo. Pero por el otro lado, el ICA dice que no, que esto no tiene que ver nada con… O sea, que los agricultores tienen el derecho a reservar sus cosechas, algunas semillas para las próximas cosechas, incluso de las semillas certificadas, pero pone un condicionamiento. Dice, solo es posible hacerlo por una sola vez en unas parcelas menores de 5 hectáreas y tienes que haber demostrado que en sus cosechas anteriores has utilizado semillas certificadas o protegidas legalmente. O sea que en el fondo esa posibilidad es nula, ¿cierto? Que es como lo que decían los agricultores de Campo Alegre. Pues son agricultores que muchos tienen entre 7, 10 hectáreas y ¿por qué no van a tener derecho a guardar sus semillas para su próxima cosecha? Igualmente, sigamos la próxima. Bueno, ustedes saben que el ICA incluso en estos días en sus comunicados oficiales se ha dicho que entre el 2010 y 2012 ha decomisado más de 4 millones de toneladas o impedido su comercialización de semillas por todo el país, ¿cierto? El caso más sonado o el que más visible ha sido el de Campo Alegre, Huila, donde les decomisaron y destruyeron a los agricultores semillas de arroz, ¿cierto? Que los agricultores afirman que son arroz paddy, no como semillas. Bueno, vamos a darle un poco más rápido. Pero evidentemente se han decomisado semillas de muchos otros cultivos, ¿cierto? Y a muchos agricultores en el país. Por otro lado, pues el ICA se plantea que el gobierno nacional, que en todos los programas de fomento agrícola o incluso de créditos agrícolas, los agricultores tienen que demostrar que utilizan semillas certificadas. Sigamos, por favor. Bueno, yo quería hacer una sola mención así muy rápida sobre el tema de los cultivos transgénicos, que también para nosotros y para muchos agricultores es una amenaza muy grande lo que está pasando con el maíz y el algodón transgénico, ¿cierto? Lo que pasó en Córdoba en la última cosecha es totalmente vergonzoso, cómo los agricultores
se quebraron en este momento. O sea, ellos plantean 72.000 millones de pérdidas por las malas semillas que les ha traído estas empresas. En el 2008 les pasó exactamente lo mismo, pero si uno mira qué es lo que hay detrás de eso, si uno se pregunta, pero si los agricultores se siguen quebrando, ¿por qué? ¿Por qué utilizan las semillas de algodón transgénico? O sea, el área de algodón aumentó fuertemente hasta 60.000 hectáreas y después el año pasado bajó a 34.000 hectáreas, pero uno se pregunta, ¿y por qué siguen sembrando? Pues sencillamente porque lo que hizo Monsanto fue retirar del mercado las semillas no transgénicas de algodón. Entonces prácticamente, como tienen el control de todas las semillas, al final no tienen otra opción. Entonces nos preocupa sobre todo qué es lo que va a pasar con el maíz, porque el maíz es el fundamento de la soberanía y la autonomía alimentaria de muchos pueblos en Colombia, y especialmente pues un elemento fundamental para el pueblo colombiano. El área de maíz ha crecido también muy fuertemente. En este momento tenemos más de 70.000 hectáreas de maíz, pero finalmente pues hay una gran preocupación por las organizaciones indígenas, campesinas, sobre el tema de la contaminación genética de toda esa enorme diversidad de variedades criollas que hoy sustentan la agricultura y la alimentación de muchas comunidades indígenas y campesinas. Entonces, por eso es que frente a eso, muchas organizaciones indígenas han declarado sus territorios libres de transgénico, pero también los campesinos y los sectores sociales han establecido alianzas para proteger las semillas a través de acciones de defensa de sus semillas, de recuperación, conservación. Creo que ahora pues Fabriciano nos va a contar un poco toda esa enorme biodiversidad de maíz, cómo ha sido un elemento fundamental para los campesinos, pero también para la soberanía alimentaria del país. Entonces, frente a eso, en Colombia hemos conformado la Red de Semillas Libres de Colombia. La semana pasada tuvimos un encuentro nacional donde llegaron más de 80 organizaciones, campesinos, indígenas de todo el país, para mirar un poco el qué hacer para defender las semillas. Y en esa reunión se sacó un documento que es un documento de posición de la red, que todos ustedes creo que ya lo tienen, que es un poco el planteamiento que estamos haciendo, que para poder defender las semillas hoy en Colombia, el tema de fondo es que tenemos que derogar todas las normas de semillas, normas de propiedad intelectual, porque no solamente congelando supuestamente la 970 resolvemos el problema, o metiéndole un articulito como está diciendo el ICA ahora, de que vamos a meter un artículo que dice esta norma no aplica para las semillas locales, excepto si son para comercialización. O sea que ahí nos está totalmente reafirmando que verdaderamente lo que se quiere es cercar, encarcelar las semillas criollas solo en las parcelas de los agricultores, y que los agricultores no las puedan difundir o vender o intercambiar con sus vecinos. Entonces, en el marco de estas acciones que hace la Red de Semilla Libre, pues solicitamos o pedimos que se deroguen todas las normas de propiedad intelectual, todas las normas que tienen que ver con UPOP, pero también las normas que restringen el uso de las semillas. Lo que sí tiene que hacer el ICA es controlar las semillas de las empresas para que esas semillas no afecten el patrimonio genético del país y las semillas que tienen las comunidades locales. Bueno, muchas gracias.